Buenas noches, hermanos, qué bendición poder saludarlos de nuevo. Un saludo, un buen ánimo, esperando en el Señor las respuestas a nuestras oraciones en este tiempo de adversidad. Hoy tocaremos un tema interesante: caminar dignamente en amor y unidad. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. La Escritura dice de la siguiente manera: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Padre, gracias por esta palabra hermosa que pones delante de nuestros ojos para poder meditar, aplicar esta verdad y caminar como te agrada, como te llena y satisface, y poder dar un testimonio vivo de lo que es tu naturaleza santa. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un pasaje de mucha bendición. Pablo, un hombre que sufre, que está limitado, que está preso por la causa del Señor, por el evangelio de la gracia de Dios, por el evangelio que le delegan para transmitir a la gentilidad. Él desde ahí escribe la carta a los Efesios y él lo motiva para que vivan una vida correcta, que él da el ejemplo de una vida de adversidad, de sufrimiento, de limitación, pero desde ahí les escribe y les ruega, no les impone, no trata con drasticidad, dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pablo les está diciendo que el llamado o la vocación santa a la que hemos sido introducidos por el sacrificio de Cristo, que hemos sido llamados a una vocación o a una inclinación santa, porque nuestro Dios es santo y dice: sed santos porque yo soy santo. Que nuestro caminar, que nuestro andar, que nuestro vivir, que nuestro practicar de los principios de Dios sea la forma digna, correcta, íntegra, justa, en la que todos debemos caminar. Que Él hace los sacrificios necesarios y le toca vivir en medio de la adversidad y de tanta situación difícil donde le toca estar. Pero él trata de caminar dignamente para dar un testimonio correcto delante de los demás, porque él representa al Dios eterno como nosotros también lo representamos. Y que no importa las circunstancias, y que no importa las adversidades, y que no importa las incomodidades o las limitaciones que él pueda vivir, que él vive permanentemente de una manera digna, de una manera correcta, de una manera santa, de una manera íntegra, de una manera honrosa, porque él y nosotros representamos al Dios eterno y debemos de transmitir su naturaleza santa,
sus principios, y que debemos de dibujar con hechos lo que Dios es, su naturaleza, su vida debe ser transmitida en nosotros, porque hemos sido llamados a un caminar cristiano, hemos sido llamados a representar al Dios del cielo, que es justo, que es santo, que es puro, y eso debe demostrarse a través de nuestra vida. El caminar digno debe ser un caminar santo. Y la santidad no es tanto lo que hagamos como lo que dejemos de hacer. En el sentido de exterioridades, si no hay cambios en el corazón, no tienen mayor bendición, mayor relevancia, y tampoco podemos dar un excelente testimonio honroso como Dios lo merece, porque su naturaleza, porque su simiente, porque su espíritu vive en nosotros, y necesitamos vivir una vida correcta, digna, íntegra, limpia, santa, justa y correcta, porque eso es lo que Dios demanda de nosotros y lo que tenemos que transmitir de Él. Representamos un Dios íntegro, justo, puro, santo, correcto, y eso es lo que debemos de transmitir. Pablo dice: yo estoy preso por la causa de Jesucristo. Lo vivo con agradecimiento, lo vivo dignamente, conforme la vocación en la que hemos sido llamados. Y le ruego que vivan correctamente en integridad. Es un llamado a la santidad. Necesitamos vivir con dignidad, santa, justa y correctamente. Que nuestro andar y nuestro caminar cristiano sea ejemplar y distinto al caminar de muchos, porque estamos dando un testimonio del Dios vivo, del Dios santo, que es luz, que es bendición, que es libertad, y necesitamos transmitir ese ejemplo, esa vivencia, y manifestar el carácter de Dios en nuestra vida. Él dice que con toda honradez, por la vocación santa a la que hemos sido llamados, y si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. La santidad se refleja no en los actos o en las obras muertas que yo pueda mostrar aparentemente por fuera. La santidad es vivir los principios de Dios y practicarlos desde el corazón. Y que se vea un cambio genuino en nosotros, digno del Dios que vive en nosotros y del Dios que representamos. Tenemos que vivir con toda honradez por la vocación santa a la que hemos sido llamados. Hemos sido llamados por el Señor a vivir una vida diferente a la que vive el mundo. A vivir una vida diferente a la que vive el perdido. Somos hijos de Dios. Tenemos su naturaleza. Tenemos su simiente, tenemos su espíritu, tenemos que vivir dignamente, honradamente, correctamente, porque hemos sido llamados a mostrar la vida de Dios en nuestra vida y a mostrar la diferencia de Dios en nosotros respecto a los demás. Por eso queremos hoy animarle para que caminemos dignamente,
para que caminemos honrosamente, para que caminemos íntegramente, para que caminemos con santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios espera de nosotros que le demos honra, que le demos gloria, que le demos alabanza por medio de nuestra vida. Además de eso, necesitamos obedecer su palabra. Necesitamos practicar su palabra. Todas esas demandas, todos esos principios que Dios nos ha dejado, tenemos que practicarlos, tenemos que vivirlos para caminar dignamente en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Aparte de eso, dice Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo habla que nuestro caminar debe ser en amor. Necesitamos entender que el caminar en amor es una negación total a nuestra vida natural, a nuestras ideas naturales y lógicas. Que el caminar en amor es un despojo de sí mismo, es una negación y un sacrificio personal para poder hacer y vivir como Jesús vivió. Andar en amor. El amor no son palabras. El amor no son expresiones. El amor no es un corazón. El amor no es un corazón con una flecha y el corazón sangrando. Eso es dolor. El amor es sacrificio. El amor es negación. El amor es dejar de ser. El amor es dejar de pensar en mí primero, sino pensar en los demás. Caminar en amor. Necesitamos no solo caminar en santidad, necesitamos caminar en amor. Y cuando yo veo el verso 2, que Pablo habla de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de amor, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. La Escritura dice que la fe obra o acciona por el amor. La fe se muestra por el amor. La fe se hace real por el amor. La fe se hace vida por el amor. En Gálatas 5:22 enseña lo que es el amor. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ante tales cosas no hay ley. El amor, la ley, más que una imposición o más que una drasticidad o imposición externa, la ley se vive por medio del amor. La ley de la libertad en Cristo a la que fuimos llamados es el amor. La ley de Moisés traía juicio, pero la ley del amor, contra el amor no hay ley. El que camina en amor camina en la verdad. Las sombras de la ley no son las demandas para nosotros hoy. La verdad o la realidad del amor. Eso es lo que Dios quiere. La ley decía que no le hiciéramos mal al prójimo, que no matáramos y todo lo que dice. Eso es amor. El dejar de hacer eso es amor.
Pero hoy que tenemos al Señor y nos hemos sido justificados, el amor debe manifestarse, el fruto del Espíritu debe manifestarse en nosotros. El amor, ¿qué es el amor? La ausencia de egoísmo, el dejar de ser nosotros y pensar en los demás. Amor es ausencia de egoísmo. El amor es dejarnos de agradar a nosotros. El amor es dejar de pensar solo en nosotros. El amor es sacrificar muchas cosas para que podamos agradar a los demás. El fruto del Espíritu es amor. No dice los frutos, dice el fruto del Espíritu es amor. Ausencia de egoísmo. Lo segundo, gozo. El amor manifestado en una permanente alegría en medio de todo. Es el amor manifestado en una alegría permanente en cualquier situación que podamos encontrarnos. Gozaos en el Señor, dice Pablo, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Siempre. Paz, amor, gozo y paz. Paz. Es el amor manifestado en estar en una buena relación con los demás, disimulando permanentemente los errores, las heridas y las faltas de los demás. Es el amor manifestado en el perdón. Para estar en paz hay que perdonar y hay que disimular. Paz. En lo que esté de vosotros, dice Pablo, estar en paz con todos debe ser nuestro llamado. El estar en paz con todos. Si otros no quieren estar en paz, nuestra actitud de iniciativa debe ser estar en paz. No razonar por esto y lo otro. Todos los humanos fallamos. Todos los humanos tenemos errores. Todos los humanos cometemos faltas. Pero el perdonar, el disimular los errores de los demás, es mantener la paz. Quiero continuar. Amor, gozo, paz. Bondad. Benignidad. ¿Qué es la benignidad? B es el amor demostrado en ver en los demás solo lo bueno. La benignidad es ver lo bueno en los demás. La malignidad es solo ver lo malo en los demás. El amor es ver lo bueno en los demás y disimular lo malo en los demás. Pasar por alto lo malo en los demás. No es una cosa fácil, es un sacrificio. Por eso dice la Escritura que el amor es sufrido, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo cree, todo lo espera. El amor es un sacrificio personal y eso es caminar en amor. Bondad. ¿Qué es la bondad? El amor manifestado en acciones, en darle a los demás lo que necesitan o les hace falta. Es despojarse de sí para poder llenar la necesidad de los demás. Eso es la bondad, el amor manifestado en obras que llenen la necesidad de los demás. Paciencia es el amor manifestado en largura de ánimo, en esperar los cambios, en tener paciencia. El amor todo lo espera. Largura de ánimo.
esperar, vencer el tiempo, las circunstancias y no cambiar, soportando a los demás, cada uno a los demás, con paciencia, con paciencia. El que tiene paciencia y logró la paciencia es capaz de hacer cualquier obra perfecta. Paciencia. Caminar en amor es caminar en el fruto del Espíritu. Caminar en amor es vencer los pensamientos, las emociones y las actitudes de la carne. El vengarse, el pelearse, el cambiar con los demás, el pensar por dentro mal de ellos. No, perdona, olvida, disimula. Ten paciencia. La paciencia nos cuesta. Alguien que le decía al Señor, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. La paciencia se espera, espera y espera el cambio que solo Dios puede hacer. Soportar con paciencia es con largura de ánimo. Disimular, pasar por alto los errores, las ofensas, no es una cosa fácil. Benignidad, bondad y paciencia. Eso es en la relación que debemos de tener con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Amor, gozo y paz es algo que permanentemente debe haber en tu corazón. Esa es una relación entre Dios y tú. Pero luego la fe, la mansedumbre y la templanza es el fruto que debemos mostrar al entrar delante de Dios. Y la fe como fruto no es tener fe para alcanzar algo, es fidelidad, mansedumbre y templanza. Es el amor manifestado en una profunda fidelidad a Dios a costa de todo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad. Mansedumbre es suavidad apacible, en no salirse de sus casillas, en no enojarse, en no entrar en ira o en una mala conducta de enojo. Es aguantar con suavidad apacible. No importa las ofensas, no importa nada más. Templanza es el equilibrio de decir no cuando hay que decir no y sí cuando hay que decir sí. Es el amor manifestado en el equilibrio de las determinaciones. Ese es el fruto del Espíritu. Pero acá Pablo nos llama a la relación que debemos de tener como hermanos, con toda humildad. La humildad es sumisión de la mente. Dejar de pensar con la lógica que hemos aprendido. Porque la sabiduría terrenal, animal y diabólica te hace caminar en venganza. Te hace caminar en tener razones para actuar. Y nosotros ya no somos de actuar en razones, sino de actuar en la fe de la palabra y sus principios. Con toda mansedumbre, suavidad apacible, soportar con paciencia, largura de ánimo, sin que te cambie lo que ves por fuera, con amor en nuestra relación, sin egoísmo. Dejar de pensar totalmente en nosotros. Y esto es para andar o movernos en el Espíritu.
Cuando caminamos en espíritu, caminamos en amor. Cuando caminamos en la obediencia a la palabra, andamos en santidad. Dice el verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hacemos demasiadas actitudes incorrectas. Cuando nos ofenden, cuando nos rechazan, cuando nos ofenden, cuando nos hieren. ¿Cómo debe ser nuestra actitud? ¿Vengarnos de hacer lo mismo? No, eso es ser carnales. Eso es ser humanos. Eso es ser naturales para actuar. Eso no requiere ningún sacrificio. Tenemos que hacer todo esfuerzo para mantener la unidad. Jesús trató con mucha gente, sus discípulos no eran los más brillantes, los más correctos, se peleaban entre sí mismos, peleaban sobre quién de ellos sería el mayor. Los dos hijos de Zebedeo, la mamá pidió que uno fuera secretario general y otro tesorero general en el cielo. Había la disputa, el querer ser mejor, la grandeza humana. Es que ellos nunca dejaron de ser humanos, como nosotros dejamos de ser humanos, pero podemos dejar de ser nosotros y morir a nosotros para mostrar que somos hijos. Hay que hacer un esfuerzo para mantener la unidad del espíritu. Y cuando no hay unidad en el espíritu, uno siente inmediatamente la actitud de una persona que no esté de acuerdo, que esté con rencor, que esté con enojo, y eso se percibe, aunque la persona no lo delate ni con palabras, se discierne que rompió la unidad del espíritu. Tenemos con todo esfuerzo que mantener la unidad del espíritu. Si estamos unidos en el espíritu, podemos disimular tantas cosas. El que vive en el espíritu disimula, pasa por alto, no se enoja, no guarda rencor, perdona, disimula y pasa por alto los errores de los demás, porque él mismo tiene los mismos errores, o si no en diferentes áreas, y nos toca a los demás disimular los errores de todos. Viviendo y actuando en el Espíritu Santo. Necesitamos vivir y actuar por el Espíritu Santo. Por el Espíritu. Por el Espíritu. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Tenemos que negarnos. Tenemos que sacrificarnos. Tenemos que botar razones, emociones y actitudes que no son espirituales. Tenemos que disimular y vivir y actuar en el espíritu. Debemos vivir unidos y estar en paz. Para mantener la unidad del espíritu hay que estar en paz. Para vivir la unidad del espíritu hay que perdonar, hay que botar las razones y desacuerdos, hay que botar las emociones y nuestras inclinaciones emocionales. Perdona y olvida, porque así como tú perdonas y olvidas y disimulas, otros te tienen que perdonar y disimular, porque todos tenemos flaquezas, porque no somos perfectos, seremos perfectos un día,
Pero hoy, mientras estemos en el cuerpo, no somos perfectos. Ninguno es perfecto. Todos tenemos desperfectos. Debemos vivir unidos. Pero la unidad, para vivirla, no se puede dar si no estamos en paz. Todo rencor, todo resentimiento provoca crítica, provoca murmuración, provoca desacuerdo, provoca división. Y cuando hay división, comienza la crítica, comienza el señalamiento, y eso rompe la unidad. Procura no romperla. Procuremos vivir unidos en el vínculo de la paz, que es lo que nos une. Esto es vivir en el Espíritu, que es vida y paz. Vida y paz. Esto es vida y paz. Somos llamados a vivir la vida del Espíritu y experimentar la paz, perdonando, dejando de razonar, disimulando y caminar en paz. Que nada ni nadie te robe la paz. Que nada ni nadie te robe la unidad en el Espíritu. Somos personas nacidas de nuevo. Dios llama santos, pero no está llamando perfectos. No podemos ser perfectos. El día de la glorificación seremos perfectos. Ahora no somos perfectos. Yo te invito para que puedas disfrutar la vida de unidad en el Espíritu, la vida de amor en el Espíritu, y que puedas alcanzar una bendición extraordinaria. En Romanos 8, ¿cómo poder lograr y alcanzar este caminar digno, este caminar en amor y unidad? Solo por el amor podemos alcanzar la unidad. Y el amor es disimular, y el amor es sacrificio de mí mismo, y el amor es sacrificar mis razones. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu. No te vas a sentir acusado, ni condenado, ni culpable, si andas en el Espíritu. Él quiere que nuestro caminar sea en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que habita en mí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús tuvo que tomar un cuerpo humano, semejante al nuestro. Ningún hombre podía vivir la ley en su plenitud, porque la ley es una demanda espiritual, pero el hombre es carnal, el hombre es débil y cae continuamente en los pecados y debilidades por su naturaleza. Era imposible, porque lo que era imposible por la ley,
por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando Jesús fue clavado, cuando Jesús fue crucificado, en su cuerpo estaba cayendo el juicio sobre el pecado y la carne. Él vivió una vida en la que nunca pecó ni ofendió, en que vivió la palabra de Dios, un hombre santo, puro, justo, el Dios mismo encarnado. No cometió ningún pecado, no habló engaño ni hubo engaño en su boca. Fue escupido, abofeteado, puñeteado. Se burlaron de él. Hicieron lo que quisieron. Y él les dijo, a pesar de todo lo que sufre, la maldad, esa injusticia que le hacen, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo ya los perdoné, los vio con benignidad, los vio con perdón, los vio con amor. ¡Qué grandeza la de nuestro Dios! Y le hicieron de todo. En la cruz dijo el Señor, consumado es. Gané al pecado. He recibido el juicio del pecado. Consumado es. El plan fue realizado. El pecado fue condenado a través de la carne. El que Jesús sufriera lo que sufrió, qué amor tan grande. El que soportara lo que tuvo que soportar, qué amor tan grande. El que dejara la gloria para venir a vivir eso, qué amor tan grande. El morir como murió, qué amor tan grande. Y no lo merecíamos, ni lo merecemos nunca, nunca lo mereceremos. Pero es su amor. Es que amor se da al que no lo merece. Tú no necesitas amar al que merece tu amor. Eso no es ser espiritual. Tú debes amar al que no lo merece, como te amó el Señor sin merecerlo. No merecemos ser amados. Dios engrandece su amor en que siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. A veces queremos amar si la gente cambia. Ama a los demás aunque no cambien. Dios no esperó que cambiaras porque de toda manera no podíamos. No esperó que lo amáramos o lo obedeciéramos. Él nos amó así en la condición que nos encontró. Dios encarece su amor para con nosotros. En que siendo pecadores y malos, todos los humanos, Cristo murió por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Nos amó. Condenó el pecado en la carne. Enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. Qué amor el del Padre, dar a su Hijo para eso. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Todos los pecados de los humanos los cargó Jesús en la cruz. Y cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado y la santidad de Dios no podían estar juntas. Por un momento tuvo que apartarse el Padre para que el juicio del pecado cayera sobre Jesús. Y Él nos liberara de la maldición del pecado, de la maldición de la carne y de la maldición del diablo.
Jesús venció en la cruz, sacó a vergüenza en público la derrota de Satanás. Pero Él actuó en el Espíritu. Él actuó en amor. Él actuó en santidad, en pureza. Siempre el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el que tengo contentamiento o en el que mi alma se deleita, me agrada. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La justicia de Dios se cumple y se vive en nosotros cuando andamos, caminamos conforme al Espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, las razones, la lógica. Es que lo que hizo no tiene razón, por eso estoy enojado y lo rechazo. No, disimula, perdona. Cambia tu pensar, bota tus paradigmas, bota la sabiduría de abajo y abraza la sabiduría de arriba. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y para vivir en el Espíritu y mantener la unidad del Espíritu, tenemos que dejar de razonar y de pensar como el mundo nos enseñó a pensar. Muchos dirán, pero qué tonto. Bueno, no tanto. Si yo quiero vivir una vida de paz y de bendición, necesito pensar en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo necesito ocuparme de las cosas del Espíritu y dejar de ocuparme en lo que me causa muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En Él está escondida nuestra vida. Y nuestra vida, que es gozo, alegría y paz, solo se mantiene cuando yo cambio mi forma de pensar y me ocupo en las cosas del Espíritu. Por eso tenemos que tomar un tiempo grande, un tiempo alto, para renovar el espíritu de nuestra mente, para meditar en los principios y en la palabra de Dios, para renovar nuestra forma lógica y humana de vivir y tener una renovación en nuestra mente para pensar como Dios piensa y para ocuparnos en las cosas que son agradables a Dios. Yo necesito cambiar. Muchos dicen, yo quiero vida, gozo y paz. Bueno, cambia tu mentalidad, perdona, disimula, olvida, pasa por alto y tendrás vida y paz. Yo no quiero muerte, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pierdes el gozo, pierdes la paz, pierdes la alegría, comienza el enojo, el resentimiento. Tendrás razones, pero los cristianos ya no vivimos de razones. Ya no vivimos si alguien merece o no. Amor es aceptar a los demás como son y esperar que Dios los cambie, porque de lo contrario nadie los podrá cambiar. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que pensamos, todo lo que analizamos, todo lo que brota de nuestra carne, todo eso es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a los principios de Dios, ni tampoco pueden someterse. La carne no puede someterse, si no es que si por el Espíritu haces morir lo terrenal en tu vida. Tenemos que dejar de ser terrenos y debemos de ser hijos de Dios, espirituales. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que son lógicos, emocionales y sus acciones son violentas, no pueden agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, necesito vivir en el Espíritu. Necesito vivir en amor. Necesito vivir en santidad, que es la obediencia a la palabra. Santidad no es ayunar, eso es consagrarse. Santidad no es lacerarme. Santidad es obedecer la palabra. Santidad es accionar la palabra en mi vida y los principios que sean reales en mí. Los que viven según la carne, razones, emociones y acciones violentas, no pueden agradar a Dios. Pero los que viven según el Espíritu, negándose a sí mismos, sí llenan el corazón de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nadie puede vivir en el Espíritu si el Espíritu de Dios no vive en él. Porque quien provoca la santidad es el Espíritu. No son las acciones externas falsas las que provocan una santidad. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Tenemos que vivir en el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, le pertenecemos a Él. Todas estas cosas del capítulo 8 de Romanos son necesarias. Una persona que se siente condenada y acusada no anda en el Espíritu. El Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que habita dentro de mí. Hay una ley del pecado que me impulsa a hacer lo malo. Si hago lo que no quiero, si hago lo que no planifico, eso noto que hay una fuerza en mí que no puedo dominar y que me lleva hacia el pecado y continuamente caigo en él. Pero si Cristo está en mí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte que hay en mis miembros. Para ser espiritual, necesito vivir en los principios del Espíritu. Para ser espiritual,
necesito vivir en el fruto del Espíritu, que es amor. Y la fe actúa por el amor. El amor, el Espíritu. La palabra, la ley de la libertad en Cristo es el amor. Cuando amas al que no es digno, actúas en amor. No esperemos cambios en los demás para amarlos y aceptarlos como son. Amémoslos y esperemos que Dios los cambie, porque si Dios no los cambia, nadie los puede cambiar. Bendice y acepta a tu hermano, a tu hermana, así como es. Porque Jesús y el Padre nos aceptaron así como estábamos. Llenos de pecado, llenos de maldad, de libertinaje, de obras de la carne. Y Él así nos amó. En Gálatas 5:19 manifiestan las obras de la carne. Y las obras de la carne son malicia. Las 4 primeras son sexuales. Fornicación, adulterio, malicia, maldad mental. Y todo lo demás que habla ahí, iras, contiendas, rencores. Y son más las obras de la carne que el fruto del Espíritu. Yo tengo que comparar en donde vivo. Gálatas 5:19 al 21 o Gálatas 5:22 en adelante. Necesito hacerme un examen, una radiografía y colocar Gálatas 5:22 y colocar Gálatas 5:19. ¿Cuál de las dos partes estoy viviendo? ¿En dónde están mis actitudes reflejadas? Si en el Espíritu, Gálatas 5:22, o en la carne, Gálatas 5:19. Pleitos. Estar en pleitos es de la carne. Estar en paz, aunque podría tener pleitos, pero como estoy en el Espíritu, perdono, disimulo y lo sobrellevo. Eso es ser espiritual. Eso es vivir de una manera distinta. Eso es hacer lo que agrada a Dios, lo que llena a Dios, lo que honra a Dios y lo que glorifica a Dios. Hoy estamos meditando. ¿Yo vivo en el Espíritu o vivo en la carne? ¿Agrado a Dios o desagrado a Dios? ¿Vivo en la fe o vivo en la lógica? ¿Vivo en el Espíritu o en las emociones? ¿Actúo con violencia o actúo en paz? Esas dos cosas, esas tres cosas determinan. ¿Tengo vida y paz o tengo muerte? Él quiere que no pierdas el gozo, que no pierdas la paz. Cuando una persona pierde la paz y el gozo es porque tiene rencor, resentimiento y desacuerdo. Y quisiera provocar un problemita. Yo te digo algo. Este es un tiempo glorioso. Este es un tiempo en que podemos sacarle provecho a la vida y poder caminar dignamente en amor y en unidad, viviendo en santidad. Hoy que tocamos este tema, meditémoslo en casa, apliquémoslo, saquémosle provecho
recibamos la bendición del pasaje, de la enseñanza y cambiemos, vivamos una vida de gozo, de paz, de alegría, de gozo, de libertad y disfrutemos continuamente la vida con los principios de Dios. Problemas, adversidades, diferencias existirán. Heridas, ofensas, rechazos existirán. Pero si tú vives en el Espíritu, si te mueves en el Espíritu, si te ocupas en el Espíritu, si andas en el Espíritu, disfrutarás vida, paz, gozo, alegría y libertad. Un disfrute continuo. A eso te llama Dios, pero te tienes que negar y vivir en amor. Por eso dijo Jesús, el que quiera caminar detrás de mí y venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, muera a sí mismo a diario, quiere decir eso. Y sígame. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo de meditación, por este tiempo en que nos llamas a caminar dignamente en amor y en unidad, en que nos llamas a disfrutar la vida, disfrutar la libertad y disfrutar lo que nos das y disfrutar toda circunstancia por difícil que esté. Nuestro gozo está en ti, en tu palabra, en tu espíritu y en tus principios. Ayúdanos a caminar de tal forma, de tal manera, que traigamos sabiduría a nuestra vida y que podamos avanzar por un derrotero de bendición, de gozo, de alegría, de libertad, de desarrollo y de avance en el Espíritu. Bendigo a tus siervos, bendigo a los pastores que nos oyen, bendigo a los profetas que nos oyen, bendigo a los maestros que nos oyen, bendigo a los evangelistas. Pido que tu gracia, pido que tu amor, pido que tu realidad se haga realidad de vida, de paz y de victoria en los demás. Ruego que tu gracia y que tu amor sea manifiesto a través de nuestra vida. Ayúdanos a crecer, a desarrollar y a vivir una vida de victoria, de paz, de alegría y de amplitud en ti. Te agradecemos. Gracias por este tiempo. Trabaja los corazones. Toma control de las mentes y de las emociones. Y que tu palabra rija en la mente, en el corazón y en las acciones de tu pueblo. Yo los bendigo en tu nombre y te pido que la gracia tuya nunca se aparte de ellos. Ayúdanos a crecer, a avanzar y a madurar en el Espíritu. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos de nuevo. Le esperamos el próximo viernes para meditar una noche más la palabra de Dios y podamos ser bendecidos por la misma. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias. Hasta luego.